Los retratos funerarios de los que vamos a hablar hoy proceden de diferentes partes de Egipto y datan todos ellos de la época grecorromana. En el cuadro cronológico que tenéis en pantalla tenéis las diferentes épocas cronológicas que se diferencian para el estudio del Egipto antiguo. Bueno, pues estamos en la parte de la época tardía, ¿no? En el Egipto grecorromano. Alejandro Magno llega a Egipto en el año 332 a.C., como podéis ver. Llega aquí al oasis de Amonen-Siwa y se vuelve para seguir con sus conquistas, ¿no? Bien, a partir de ese momento, Egipto, que estaba bajo dominación persa, pasa a tener a Alejandro como soberano. Desde ese momento se van produciendo una serie de cambios en Egipto, empezando por la administración. Es decir, ya no están los gobernantes que solía haber, sino que ahora está una nueva élite greco-macedonia. Alejandro Magno muere en el 321 a.C., y entonces Ptolomeo se convierte en el soberano, estableciéndose así la monarquía ptolemaica, que es de origen greco-macedonio, o sea, no de origen egipcio. Los miembros de la élite pasan, por tanto, a ser griegos, es decir, no eran egipcios propiamente dichos, sino ya griegos. Los principales cargos son ocupados por griegos y la lengua griega se va implantando de una forma progresiva como la lengua oficial de la administración, de forma que cada vez más, y sobre todo en las ciudades más grandes, que eran las que más rápido se fueron helenizando, pues era necesario saber griego para desempeñar los principales trabajos. Entonces, a partir de la conquista de Alejandro, lo que tenemos es la lengua griega, que era hablada principalmente por las élites y progresivamente por el resto de la población. Pero, por supuesto, anteriormente lo que se hablaba era el egipcio, la lengua egipcia, claro. Estamos en Egipto, bueno, pues ellos tenían su lengua. La lengua egipcia puede escribirse con diferentes escrituras que veis aquí en el cuadro. Tenemos, en primer lugar, el jeroglífico, la escritura jeroglífica, que todos vosotros conocéis ya, y el jeroglífico cursivo. Este término veis que viene del griego hieros, que significa sagrado, y de glifen, que significa esculpir. Era la escritura sagrada que se esculpía en los muros de los templos y podía escribirse tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, y también en posición vertical. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de esa escritura. Veis a la izquierda el jeroglífico y a la derecha el jeroglífico cursivo. Tenemos también otras escrituras de la lengua egipcia. Tenemos el hierático, que también viene del término griego hieros, que significa sagrado. Bien, cronológicamente es esta franja de aquí amarilla, de forma que veis que esas tres escrituras se utilizaban al mismo tiempo, en el mismo periodo cronológico. Y tenemos también el demótico, que surge, veis aquí, a partir de más o menos el 700 a.C., en la Baja Época. Es una escritura cursiva, es decir, tanto el hierático que veis a la izquierda como el demótico son escrituras que derivan de la escritura jeroglífica, pero son mucho más cursivas, más sistematizadas. Finalmente tenemos el copto. Bien, el griego se va imponiendo. Es la lengua que se va utilizando cada vez más en la administración, de forma que esa supremacía finalmente lo que va a provocar es que la lengua egipcia se escriba con caracteres griegos en su mayor parte, y de ahí surge el copto, que veis aquí, que es la escritura que se utiliza sobre todo ya en época cristiana. Lo veis aquí en la franja azul. Bien, por supuesto, el egipcio, una vez que llega Alejandro, no deja de hablarse, ni mucho menos. Se sigue utilizando, sobre todo en zonas rurales y sobre todo en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el ámbito privado, en el ámbito religioso y en el ámbito literario. En época ptolemaica, después de que llega Alejandro, pero antes de época romana,
Los documentos escritos en egipcio tenían todavía una validez legal y jurídica, es decir, una persona podía escribir un contrato de compra-venta, tanto en griego como en egipcio, generalmente en demótico, y los dos eran válidos desde el punto de vista legal. Sin embargo, ya en época romana solo podían escribirse textos jurídicos y administrativos que fueran legales en griego, es decir, se establece el griego como la lengua de la administración. Bueno, tenéis aquí a la izquierda una imagen de lo que es el copto, veis que se utilizan principalmente letras griegas, y a la derecha una imagen de un papiro en griego. Bien, esto es en cuanto al ámbito lingüístico, para conocer un poco de forma general bueno, pues el contexto en el que nos vamos a mover, ¿no? Vemos que el griego se impone en ciertos ámbitos, sobre todo el jurídico y el financiero, y el egipcio cada vez queda pues, más relegado a otros ámbitos, por ejemplo, el privado, el religioso y el literario. ¿Qué ocurre, sin embargo, en el caso de las prácticas funerarias una vez que llega Alejandro y se establece la monarquía tolemaica? Bueno, como ya sabéis, uno de los elementos esenciales del ajuar funerario en el Antiguo Egipto eran las máscaras. Veis ahí en la imagen la famosa máscara de Tutankamón. Veis más o menos 1300 a.C. Las máscaras funerarias eran un retrato idealizado del difunto y su uso, de hecho, se va a prolongar hasta época romana, pero va a cambiar, o sea, vamos a ver una evolución. Las máscaras pertenecientes a miembros de la realeza generalmente bueno, pues estaban realizadas de oro, como es el caso de la máscara de Tutankamón, que veis a la izquierda, o estaban recubiertas de ese metal, de láminas, pero no ocurría lo mismo en momias más modestas, en las cuales la máscara pues, era el último sudario estucado y pintado básicamente. Bueno, veis aquí dos máscaras que ya no están hechas de oro, sino de algo que se llama cartonaje. Claro, es una calidad muy inferior. A partir de cierto momento, las máscaras empezaron a realizarse en cartonaje, es decir, bueno, pues, con papiros prensados por motivos económicos, ¿no? De forma que veis a la derecha momias del periodo romano. Durante este periodo, las momias pasan a envolverse en bandas de lino, se les coloca la máscara, que podía ser de cartonaje, pero también en ocasiones se les coloca un retrato, como podéis ver en este caso, ¿no? Bien, entonces, a veces las máscaras, como hemos dicho, ya sobre todo en época tardía, en época grecorromana, bueno, pues se hacían de cartonaje, es decir, de uso de papiros prensados, generalmente ya usados, reciclados para esa fabricación del cartonaje, principalmente, sobre todo en época tolemaica. En época romana pasan a utilizarse retratos funerarios en lugar de esas máscaras, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos encontramos a veces? Bueno, veis en la pantalla fragmentos de cartonaje, es decir, bueno, pues pertenecía a la máscara de una momia, pero veis que está un poco deshecho, es decir, se separan de ahí los papiros, ¿no? De ahí se pueden obtener papiros, de hecho, deshaciendo esos artefactos arqueológicos, esas máscaras, como podéis encontrar en algún vídeo en YouTube, tenéis ahí el enlace. Entonces, bueno, tenemos ahí una máscara, la meten en el fregadero, le echan jabón, se va deshaciendo y al final lo que tenemos son papiros que se pueden leer, nos pueden contar, bueno, pues cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema principal de la obtención de esos textos en papiro? Bueno, pues que hay que destruir la máscara, claro. Lo ideal sería encontrar nuevas técnicas, por ejemplo, técnicas de rayos X que sean capaces bueno, pues de descifrar los textos, de decir que hay escrito, de revelarlo, ¿no? De revelar qué es lo que hay escrito sin tener que destruir el artefacto arqueológico, sin tener que destruir la máscara en este caso. Bien, como hemos mencionado ya, en el periodo romano, en algunas ocasiones, en lugar de las máscaras, se colocaban retratos sobre las momias de los difuntos. Veis aquí algunos ejemplos. Es decir, que Alejandro llega, se va imponiendo el griego como lengua oficial, sin embargo, lo que tenemos aquí son prácticas funerarias ya existentes, es decir, la gente se sigue momificando.
Hay cambios, por supuesto. En lugar de las máscaras tradicionales, lo que encontramos son retratos. Bien, veis, sin embargo, que los retratos están hechos siguiendo la técnica griega, es decir, no son egipcios, son puramente griegos, son completamente realistas, ¿no? Bueno, veis aquí otro ejemplo, es el retrato de una mujer y veis que bueno, aparecen sobre las vendas de la momia unas palabras en griego que significa adiós, sé feliz, entre otros muchos ejemplos. Esta mezcla de elementos funerarios, de elementos culturales, aparece principalmente en algunos tapices también, aquí es donde se puede observar bien, de forma que tenemos el difunto justo en el centro, veis que está representado a la manera griega completamente, con la tónica y bueno, pues completamente natural, realista, ¿no? Sin embargo, veis que está rodeado de elementos egipcios, de dioses egipcios. A la derecha tenemos al dios Anubis, es el dios que guía al difunto al más allá, y a la izquierda aparece el dios Osiris, que era el dios de los muertos, el dios del más allá, y veis al fondo que se representa bueno, pues una especie de templo, una puerta de templo egipcio, ¿no? Bien, tenemos una mezcla de elementos culturales en estos casos. Bien, entonces, volviendo otra vez a los retratos que encontramos en las momias. Estos retratos generalmente se conocen como los retratos del Fayum. El Fayum es este territorio que está aquí señalado en rojo, veis, esta es la zona del delta, justo en el sur se encuentra el Fayum y veis que aquí hay un lago bastante grande que se llamaba el lago Moeris. Bien, bueno, pues esa es la zona del Fayum. Bien, es verdad que la mayor parte de estos retratos proceden de esa zona, proceden del Fayum y por eso se conocen así. Tenéis a la derecha un mapa más detallado del Fayum, sin embargo también es verdad que proceden de muchas otras partes de Egipto. Por lo tanto, esa denominación de retratos del Fayum no es del todo exacta, ¿no? También encontramos retratos en otras zonas como Antinópolis o Tebas en el sur. Bien, los retratos funerarios, este tipo de retratos se conocieron principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX. La mayor parte de ellos se obtuvo tanto a partir de excavaciones arqueológicas, bueno, más o menos científicas, como a partir de excavaciones clandestinas, de forma que han terminado en los principales museos del mundo. Eso quiere decir, al proceder a algunos de ellos de excavaciones clandestinas, que no conocemos su contexto arqueológico, lo cual bueno, pues puede ser un problema, ¿no? Pero a día de hoy se calcula que hay más de 1000 retratos repartidos en los principales museos del mundo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue un británico, bueno, que veis aquí a la derecha, se llama Flinders Petrie, el que lleva a cabo excavaciones en una zona del Fayum que se llama Hawara, en una ciudad, donde está la pirámide que podéis ver en esta diapositiva a la derecha, y justo aquí al norte hay una serie de cementerios, ¿no? Una necrópolis, que es donde encuentra cientos de momias. Bueno, Petrie llega a constatar que más o menos un 10% de las momias que aparecen tienen retratos, y se calcula que hay unos 146, o sea que no era algo común que se daba en todas las momias, sino solo más o menos en un 10%. Entre las momias que encuentra, bueno, pues están estas dos. La de la izquierda es la momia de Artemidoro, podemos leer aquí el nombre en griego, y la de la derecha es una mujer de nombre desconocido. Pero bueno, o sea, veis que la decoración es completamente egipcia, muy rica, sin embargo los retratos son de estilo griego. También en Hawara, un arqueólogo alemán encuentra una tumba con varias momias que tienen retratos. Es el caso de esta mujer, también, ¿no?, representada con un estilo realista. Podéis ver la reconstrucción a la derecha. Bueno, pues se llama Aline. Ese retrato se hizo en lino, en témpera sobre lino. Bien, ¿cómo sabemos que se llama Aline? Bueno, pues porque se encontró una inscripción que decía: Aline, también llamada Atenos, hija de Herodes, muy amada, murió en el año 10, con 35 años.
el día 7 del mes de Mesoré. Bien, por eso sabemos un poco más sobre ella, que se llamaba Aline y que murió con 35 años, ¿no? En el interior de la misma tumba, bueno, pues aparecieron también otras momias con máscara. Veis la máscara de la izquierda, es la de un hombre, veis que está recubierta en pan de oro, tiene un ramo de flores rosas en la mano, ¿no? Y a la derecha veis también la momia de una niña con la máscara, y veis que también tiene bueno, pues un ramo de flores rosas. Bien. Se piensa que el hombre de la izquierda pudo ser el marido de Aline, pero no tenemos, por supuesto, la confirmación, y se piensa que la mujer, que en realidad es una niña de unos 7 años, representada a la derecha, pudo ser su hija, pero bueno, pues esto no se sabe, ¿no? Bien, se encontraron también, bueno, 2 pequeñas momias que veis ahí. Todo esto está actualmente en el Museo de Berlín, con retratos. Estas 2 momias pequeñas sí que tienen retratos. La momia de la derecha pertenece a un niño que tenía más o menos unos 2 años y medio cuando murió, y la de la izquierda, bueno, veis que tiene pendientes, por tanto se puede deducir que era de una niña que tendría, bueno, pues unos 4 años como máximo cuando murió. Se han realizado estudios con rayos X. Entonces, en una tomografía computarizada de la momia se encontró que en la pierna derecha, que veis precisamente a la derecha en la diapositiva, había una herida con pus aquí donde las flechas lo indican, que había sido vendada antes de ser momificada, de forma que probablemente la niña murió de alguna infección. Bueno, es el primer caso que tenemos en donde encontramos eso, una herida vendada con pus dentro y luego, bueno, pues todo momificado. No hemos encontrado ningún otro caso parecido. Probablemente todos estos individuos no murieron a la vez, sino que murieron en momentos diferentes, pero probablemente pertenecían a la misma familia y por eso aparecieron todos en la misma tumba. A propósito, bueno, pues de la imagen que veis ahí, ¿no? de la pierna derecha, de intentar averiguar un poco cómo era la vida, cómo murieron estas personas, bueno, pues actualmente se están desarrollando técnicas para ese estudio, para el estudio de las momias, que están abriendo campos importantes de investigación. Por ejemplo, se puede conocer así mejor cómo eran los procesos de momificación, cómo eran las técnicas médicas antiguas, ¿no? Y se pueden también crear bases de datos médicas para, bueno, con distintos datos, ¿no? Sobre el estado de su salud, y todo eso se puede comparar con nuestra sociedad, cuáles son los problemas de salud más frecuentes actualmente. Veis en la imagen el retrato de una niña situado sobre una momia que actualmente se encuentra en la Universidad de Chicago. Todo esto también se ha examinado con rayos X y bueno, pues ahí no hay muestra de ninguna contusión. Probablemente esta niña murió por malaria o sarampión, pero no hay ninguna contusión que pueda haber sido la causa de la muerte. Bien, acabamos de ver los retratos de Artemidoro, el retrato de Aline. Son nombres griegos, ¿vale? Nombres griegos. En otros retratos aparecen también nombres, nos dicen cómo se llamaban las personas que fallecieron. Es, por ejemplo, este caso, en griego aparece Isa en una parte y luego Rus en otra, se llamaba Isarus, es un nombre griego. O tenemos este retrato de un niño, veis aquí en griego, bueno, ahí pone que se trata de Eutiges, que era un liberto, un esclavo que fue liberado por Casianos. Bien, pues ahí también tenemos la identificación de esa persona, cómo se llamaba, y también en este caso, bueno, veis el retrato de una mujer bastante realista. Bueno, pues aquí pone que se llamaba Claudiane. Veis que lleva bueno, pues este tipo de pendientes que también se han encontrado en excavaciones arqueológicas, es decir, era algo que existía, ¿no? Bien, aparte de estas momias tenemos la momia de Demetrios. El nombre no aparece en el retrato, pero aparece aquí en la momia, se llamaba Demetrio, ¿no? Procedente también de Hawara, en el Fayum. Bien, se dice también que murió a la edad de 89 años. Ahí tenéis una imagen más cercana del retrato.
Sin embargo, veis en la imagen que parece más joven, no parece como de 89 años, parece algo más joven, ¿no? En cualquier caso, en todos estos casos lo que podemos constatar es que se trata de griegos, es decir, eran miembros de la élite griega que vivía, bueno, pues en esa región, principalmente en el Fayum. Eran personas con recursos suficientes como para permitirse primero la momificación y luego el retrato, claro. Bien. Cuando Petri encontró los retratos a finales del siglo XIX, en un principio pensó que habían sido pintados poco después de la muerte de las personas retratadas. Sin embargo, poco después se dio cuenta de que originalmente la mayoría de los retratos habían sido más alargados y que fueron cortados para que encajaran bien sobre la momia, y esto pues, le lleva a la conclusión de que fueron pintados cuando efectivamente los retratados todavía estaban vivos, ¿no? El análisis de las momias con rayos X parece apoyar esta teoría, porque se ha analizado esta momia con rayos X y se ha visto que efectivamente este hombre tenía 89 años cuando murió. Pero, claro, el retrato de una persona más joven probablemente se realizó mucho antes. Por supuesto, hay que tener en cuenta que en el Egipto grecorromano la esperanza de vida no es como la nuestra. Lo que vamos a encontrar principalmente son personas de entre unos 20 y 40 años. También hay retratos de niños y retratos de personas mayores, como es este caso, ¿no? De hecho, se sabe que los primeros años de la infancia eran complicados y bueno, pues ha llegado a estimar de que más o menos el 50%, la mitad de los niños menores de 10 años fallecían. Veis también que no solo tenemos retratos de hombres, también tenemos retratos de mujeres, más o menos la mitad, lo cual también, bueno, pues es una señal, un indicio de que en el Egipto grecorromano las mujeres disfrutaban de un estatus similar al de los hombres. Por supuesto, había diferencias entre ellos, las mujeres no podían desempeñar los mismos trabajos, ¿no? Pero a pesar de eso, sabemos que la situación jurídica de las mujeres en Egipto era relativamente buena, es decir, podían heredar, podían poseer bienes por sí mismas, podían divorciarse y, bueno, pues algunas llegaron a tener sus propios negocios también. Bien. Hemos dicho que la mayoría de los retratos, bueno, son de griegos de la élite. Muchos de ellos tienen nombres griegos. Otros muchos no tienen ninguna indicación de quién era el difunto, ¿no? Bien, bueno, pues es el caso de esta mujer, ¿no? Encontramos un retrato así, completamente simple, no es algo habitual, porque como veremos ahora, bueno, pues las mujeres se suelen representar con bastantes joyas, muestran su riqueza. Aquí lo que encontramos es un retrato realista, podéis ver la reconstrucción de lo que podría ser su rostro a la derecha. Es algo excepcional, ¿no? No sabemos quién es, nada lo indica. Y lo mismo nos pasa en otros casos. Veis aquí también otro retrato de un hombre también bastante realista. Tenemos retratos de niños, veis las reconstrucciones de cómo podrían ser sus rostros a la derecha o incluso también de jóvenes. Bien, en algunos retratos lo que encontramos es el uso del dorado, del pan de oro, bien enmarcando el retrato, como veis a la derecha, o bien en algunos elementos que se representaban, como por ejemplo en el caso de las coronas funerarias, ¿no? Hay que tener en cuenta que para los egipcios el dorado era el color de la eternidad y, bueno, pues el objetivo de estos retratos de alguna manera era mantener a los retratados presentes eternamente también, ¿no? Con ese objetivo se realizaba la momificación, de hecho. Coronas funerarias, como la del retrato a la izquierda, se han encontrado, de hecho, en excavaciones arqueológicas. Veis a la izquierda una corona funeraria de oro con hojas de roble, bellotas, y a la derecha también otra corona funeraria de oro y estuco, ¿no? Es algo bueno, pues que se encuentra en excavaciones, que existía, por supuesto. Veis, bueno, en este retrato procede de Antinópolis, no procede del Fayum, es un sitio que se encuentra más al sur. Aquí se ha representado a un joven de pelo rizado con una corona dorada y de hecho veis que el color dorado predomina en absolutamente todo el retrato. Se ve también que originalmente, efectivamente, el retrato era más alargado, veis esta parte de aquí, de la parte inferior,
y entonces posteriormente fue adaptado para que encajara en la momia, lo que indica, como ya señaló Petri, que efectivamente los retratos se realizaban cuando las personas retratadas todavía vivían, ¿no? Bien, puesto que no conocemos en muchos casos el contexto arqueológico de los propios retratos, es difícil a veces datarlos de forma precisa. Es decir, sí, sabemos que proceden sobre todo de época romana, pero más precisamente a veces, bueno, pues es un poco difícil, ¿no?, datarlos. En este sentido, es útil tener en cuenta el estilo de los peinados de los retratados, ¿no? Veis en esta tabla los diferentes estilos que se encuentran en las provincias orientales del Imperio Romano en los 3 primeros siglos. A la izquierda veis tanto hombres como mujeres cuáles eran los peinados que se llevaban, que estaban de moda en el siglo I después de Cristo, después tenéis en el siglo II después de Cristo y después en el siglo III. Bueno, veis evoluciones, no ya entre siglos, sino también incluso en el mismo siglo. Más o menos cada generación, cada unos 25 años, vemos que predominaba más una moda, ¿no? Bien, por tanto, la élite, vamos a ver que de hecho pues, iba a la moda y eso pues, afortunadamente nos puede ayudar a datar algunos retratos. También en lo relativo a la vestimenta, las modas fueron cambiando. Bien, tenemos este retrato de aquí. Bueno, por el peinado se sabe que más o menos data de esa época, 50-75 después de Cristo, siglo I, grosso modo. Pero en cuanto a la vestimenta, lo que encontramos es una túnica morada con una especie de banda aquí. Esto se llamaba el clavus en latín. Bueno, pues tenía principalmente como objetivo pues, el adorno, veis que es de color más oscuro y tenía unos ribetes dorados y después veis aquí que lleva una especie de manto. Las modas en cuanto a vestimenta también fueron cambiando, es decir, tenemos en el Egipto faraónico sobre todo túnicas de lino blanco. Sin embargo, ya en esta época también se utilizaba la lana, ¿no? La ventaja de la lana es que se podía teñir más fácilmente que el lino, de forma que podía ser habitual que alguien se vistiera, en primer lugar, con una especie de vestimenta de lino y después se pusiera una túnica, sobre todo en invierno, ¿no?, cuando se necesitaba más abrigo, una túnica de lana. Bien, y luego veis, ¿no? O sea, tenemos el clavus que aparece en muchos retratos, como vamos a ver ahora, y luego podíamos tener aquí, generalmente las personas aparecen con una especie de capa o de chal, ¿no?, de manto. Bien. Bueno, veis en este retrato que se representa a una mujer con joyas, ahora sí es lo habitual en este tipo de retratos. Veis de nuevo este tipo de collar que se ha encontrado. También tenemos ejemplares pues de collares similares que forma como una especie de luna, se llama de estilo lunula, ¿no?, precisamente por esa forma de luna. Y bueno, luego veis que la túnica es de color púrpura. Hay que tener en cuenta que el púrpura era un color que se utilizaba mucho entre las élites porque ese tinte era caro de obtener. Bien, tenemos bastantes retratos similares. Tenéis aquí otro ejemplo similar, ¿no? Se sigue predominando el púrpura en la vestimenta. Veis ahí una especie de capa más oscura con el clavus en esta parte y después, bueno, veis las joyas. No sabemos por el peinado que más o menos perteneció al último cuarto del siglo I después de Cristo. Tenemos retratos similares con varios tipos de joyas, todas ellas también, bueno, pues atestiguadas arqueológicamente. Veis este retrato procedente de Saguara, también del siglo I después de Cristo, con ese tipo de pendientes. Veis que el púrpura predomina. Bueno, pues la señora que está aquí representada veis que tiene doble collar. Y bueno, pues tenemos muchos retratos de este estilo, ¿no? A veces las joyas pueden cambiar un poco. Veis, en este caso, los pendientes tienen forma esférica. El colgante es similar, o veis aquí, aquí ya no tenemos púrpura en la vestimenta, sino más bien una túnica blanca, probablemente de lino, con una especie de chal azul, ¿no?
Y bueno, aquí de nuevo también otro estilo de collar que podemos encontrar en algunos retratos. El púrpura se sigue utilizando, los retratos que hemos visto hasta ahora eran del siglo I después de Cristo, bueno, pues en el siglo II después de Cristo también. Veis aquí otros ejemplos. Lo habitual es eso, es decir, encontrar los retratos sin nombre y con las mujeres representadas bueno, pues en todo su esplendor, por así decir, es decir, con joyas y dejando bien claro que eran efectivamente miembros de la élite. Veis aquí otro ejemplo bueno, pues de una mujer que lleva tanto la túnica como el chal púrpuras, ¿no? Y ejemplos de, bueno, pues de joyas. Bien, uno de los retratos más destacados es este que podéis ver aquí, que procede de la zona del Fayum también. Veis una posible reconstrucción del rostro a la derecha. Bueno, veis que destaca ese espléndido collar con una cornalina en el centro, oro, esmeraldas y también los pendientes con esmeraldas. Veis que la túnica en este caso no es púrpura sino azul y dorada, pero muestra igualmente su riqueza, destaca sobre todo también esa delicadeza y la luz del rostro con la que ha sido representada. Destaca también este retrato que procede de la zona del sur del actual Luxor de Tebas, no de la parte del Fayum. Quiere decir que bueno, pues, en todos los casos se representaba a miembros de la élite y no era algo que dependiera de las zonas. No encontramos algo similar tanto en el norte como en el sur. También a veces encontramos otro tipo de joyas. Este ya es un retrato bueno, pues más tardío, del siglo IV después de Cristo. Veis que lleva aquí un medallón como este que se ha encontrado, que representa a la gorgona Medusa, muy característica de la mitología griega. Y veis también ese tipo de pendientes que se encuentran también en otro tipo de, bueno, en otros retratos, ¿no? Tanto anteriores como de esa misma época. Veis que eran de oro, perlas, a veces esmeraldas también. Bien, y suele aparecer en algunas de los retratos de momia. Bien, actualmente se están desarrollando nuevas técnicas de rayos X no invasivas que permiten medir la composición de los materiales y detectan de alguna manera de qué materiales se han realizado bueno, pues las diferentes capas, ¿no? Cómo están compuestas las diferentes capas de pintura. Entonces, bueno, veis aquí esa mitad del retrato en diferentes colores. Si analizamos, por ejemplo, el pendiente que lleva, bueno, pues lo que vemos son varios colores, ¿no? El rojo lo que indica es la presencia de hierro, el verde la presencia de cobre y el azul la presencia de oro. Y vemos ahí que la intensidad del color a veces es diferente porque es proporcional a la cantidad del elemento destacado. También en algunos casos se ha analizado la textura de la superficie, como podéis ver a la derecha, para conocer cuáles han sido las herramientas con las que se ha realizado el retrato y ese grosor, ¿no? A veces, bueno, pues en algunas partes encontramos que se han realizado con ciertos útiles, como una especie de cucharas pequeñas. En otros casos se trata de pinceles de grosores diferentes, etc. De hecho, bueno, pues Petri encontró también estos cuencos de cerámica que veis aquí en la imagen, tenían diferentes pigmentos. Tenemos el azul egipcio, la jarosita, que es el amarillo, la laca granza mezclado con yeso, que conformaba el color rosa. Tenemos tetraóxido de plomo para hacer el color naranja, el yeso para el blanco y el ocre para el rojo, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto en cuanto a las nuevas investigaciones que se están llevando a cabo para bueno, pues conocer un poco más de los retratados. Hemos visto, por una parte, que en algunos retratos aparecen nombres, de momento todos ellos griegos. En otros retratos no tenemos ninguna indicación de quién era representado, no sabemos de qué gente se trataba. ¿Cómo podemos entonces saber algo más sobre su vida? Bien, en algunos casos, gracias a la apariencia, ha podido identificarse que algunos retratos son de soldados. Es el caso que veis aquí. Todos ellos llevan un uniforme consistente en una capa oscura, lo veis aquí mejor en esta imagen,
que se sostenía con una fíbula, un broche dorado en el hombro, y veis aquí una especie de correa. Bueno, pues era un cinturón de donde colgaba la espada, como podéis ver aquí en esta reconstrucción. Es decir, llevaban la capa, veis aquí la fíbula, después una especie de cinturón con una especie de tachuelas de metal que servía para sostener la espada. De esto, bueno, pues podemos deducir que los soldados probablemente eran suficientemente ricos como para permitirse estos retratos, ¿no? La momificación y estos retratos. Bien, en este caso veis que el soldado lleva una corona de oro. Podríamos pensar que aquí hace alusión a las victorias militares. Bueno, podría ser, pero ya hemos visto que en otros casos aparecen retratados también los difuntos con coronas de oro. Y veis que en este caso, bueno, tal como aparece esto en el Museo de Berlín, es la foto tal cual, veis aquí que aparece una hebilla que bien podría haber pertenecido a un soldado, y veis aquí la forma de la parte izquierda, bueno, pues son dos patos bien, que componen la hebilla. Bien, sabemos que son soldados por la indumentaria, por la apariencia. ¿Cómo era la armada? ¿Qué hacían allí realmente en el Fayum? Bueno, pues la armada romana sobre todo era de tierra, la flota jugaba un papel mucho más secundario, la armada se formaba de legiones y de unidades auxiliares y la presencia militar variaba, dependía de las necesidades del momento. Por ejemplo, a lo mejor en cierto periodo pues había un número determinado en Egipto de legiones, y en otros periodos, en tiempos de paz en Egipto, a veces se las transportaba a otras partes del imperio que sí que estaban amenazadas. Además de las legiones, por supuesto, bueno, pues había diferentes tropas auxiliares que podían actuar también de forma independiente y vigilaban algunas fronteras, como es precisamente el caso de la zona del Fayum. También sabemos que actuaban como policías, es decir, bueno, pues tenían esa función, podían funcionar como una especie de policías. Veis aquí el mapa de las legiones y las unidades auxiliares en Egipto en época de Diocleciano, esto es finales del siglo III después de Cristo. Veis que hay 4 legiones, 2 en Alejandría, 2 en la parte sur, y veis que hay unidades auxiliares, entre otras partes, precisamente aquí en el Fayum. Bien, de hecho, en esta época, en la época de Diocleciano, el templo de Amón en Luxor, que veis ahí, llegó a convertirse en un campamento romano, es decir, tenían la amenaza de las invasiones de las tribus libias. Entonces, en cierto momento, Diocleciano tuvo que tomar el control e instaló un campamento militar en el propio templo, ¿no? No es extraña, por tanto, la presencia de soldados en la zona del Fayum, la presencia de retratos de soldados en esa zona, porque veis aquí se situaba una unidad auxiliar en esta época y, de hecho, anteriormente a la época romana, los ptolomeos habían distribuido allí algunas tierras cultivables a los veteranos militares griegos, por lo que en esa zona aumentó bastante la demografía y también se helenizó porque eran griegos, era una zona bastante helenizada. Aparte de estos retratos de soldados, bueno, pues conservamos este retrato de aquí. Veis que lleva una estrella de 7 puntas en la frente. Esta estrella de 7 puntas era símbolo de un dios, del dios Serapis. Cuando Alejandro llega a Egipto se producen cambios, ¿no? A partir de ese momento se producen cambios profundos, de forma que cambian algunos sectores de la vida, por ejemplo, la administración, la justicia. Es verdad que las instituciones religiosas no sufren tantos cambios, siguen su propia evolución, ¿no? Los sacerdotes eran bastante conservadores a la hora de aplicar los diferentes rituales en los templos y las doctrinas teológicas. Los soberanos, los ptolomeos, utilizan, de hecho, se aprovechan de esa situación, por así decir, y utilizan hábilmente las instituciones religiosas también para llegar a legitimar su poder, para mantener la paz en el interior del país.
Y eso se manifiesta, por ejemplo, en los favores, las donaciones que aportaron a las comunidades de sacerdotes, también en el hecho de que ellos mismos se intentaban representar como sucesores dignos y legítimos de los faraones indígenas a través de la iconografía, ¿no? Lo veis en esta imagen. Se trata de Cleopatra VII y su hijo Cesarión, representados en el muro del templo de Dendera. Si no supiéramos que es de esta época, podríamos pensar que es muy anterior por la propia iconografía, ¿no? Ella se representa como si fuera un faraón bueno, pues tradicional, por así decir. Bien, en época grecorromana, las creencias funerarias del Egipto romano ya son por lo general una versión mucho más simplificada de las ideas egipcias más antiguas, pero esas ideas siguen existiendo. Es decir, la gente se sigue momificando, quieren preservar su cuerpo para poder vivir en el más allá, ¿no? Permanecen, aunque sea de forma simplificada, esas creencias. Vemos aquí la representación del juicio en el más allá, ¿no? El juicio del difunto. Vemos aquí el difunto, vemos aquí al dios Anubis, que está pesando. En una parte, aquí, se encuentra el corazón del difunto y en esta otra parte de aquí se encuentra la pluma de la justicia. Para que el difunto pueda seguir viviendo en el más allá, tiene que tener el mismo peso, su corazón, que el peso de la pluma de la justicia. Eso significa que el difunto ha sido justo, ¿no? en su vida terrenal. Vemos aquí al dios egipcio Tot, que está tomando nota del resultado del juicio, y vemos aquí a la derecha una especie de monstruo que se va a encargar de destruir al difunto si resulta que ha sido injusto y la pesadera del corazón pues, no le ha ido bien, ¿no? Vemos que es parte cocodrilo, veis aquí, parte león y parte hipopótamo. Claro, ellos en su concepción decían, ¿qué es más horrible, un cocodrilo, un león o un hipopótamo? Bueno, pues todo junto. Por eso aparece distribuido en partes. Bien, ¿cuál es el papel entonces de la persona representada aquí? Podría ser un sacerdote de Serapis, efectivamente, en esta época, en el periodo grecorromano. Serapis, que era un dios sincrético, cuya etimología deriva de Osiris, Apis, los dos dioses egipcios. En esta época el dios recibe una iconografía helenística y, de hecho, se convierte en el dios protector de los Ptolomeos en un intento más de legitimar la monarquía tolemaica, de forma que en época romana la popularidad de Serapis se extiende mucho entre la población griega. Encontramos bueno, pues, su iconografía, como veis a la derecha en la imagen, de una forma completamente helenizada, ¿no? Veis que lleva sobre la cabeza, bueno, esto se llama un cálazos, esto que lleva sobre la cabeza es el cálazos, la medida del grano, ¿no? que es el símbolo de la fertilidad, y vemos que de alguna manera se intenta unar con Serapis las dos tradiciones, por una parte la tradición egipcia, pero también la griega, porque aúna ciertos elementos de la religión griega, y de hecho en muchos casos la iconografía del dios es completamente griega, está helenizada. Bien, ya veis aquí en las imágenes los restos de uno de los serapeos más importantes que se encontraba en Alejandría, ¿no? Era uno de los templos dedicados a este dios, al dios Serapis, y vemos que está completamente arrasado, solo queda una columna, que es la conocida como columna de Pompeyo, porque todo el complejo fue arrasado en el siglo IV, completamente ya con la llegada del cristianismo. Bien, entre los retratos que tenemos destaca este retrato, ¿vale? Excepcionalmente, aquí encontramos su nombre y encontramos algo más. Bueno, pone en griego Hermione, se llamaba así, Hermione, y luego aparece Grammatike. Grammatike está relacionado con grammata, las letras. Veis a la derecha bueno, pues una especie de reconstrucción del rostro, como habría sido más o menos, ¿no? en la vida real. Bien, Grammatike hace referencia a las letras, no solo probablemente esta persona era letrada, sino que
probablemente también enseñaba las letras. Y de hecho este es uno de los testimonios más importantes que muestran cómo era en parte la enseñanza en el Egipto grecorromano, ¿no? Muestra que había mujeres letradas en una sociedad en la que el analfabetismo alcanzaba probablemente aún más del 90% de la población. ¿Cómo era la escuela en esta época? ¿Cómo aprendían? Bueno, pues había principalmente dos tradiciones. En la tradición, bueno, en la cultura egipcia, las escuelas se encontraban en los templos. Se ha encontrado en Narmutis. Narmutis se encuentra justo en el Fayón, aquí donde veis el punto rojo. En este templo, que era pues el complejo de templos de Narmutis, se han encontrado una serie de documentos escritos sobre cerámica que se llaman óstraca, que contienen textos escolares en griego. Veis a la izquierda pues un texto con el alfabeto, muy característico de cuando los niños empiezan a escribir. Y luego veis a la derecha otro texto que contiene máximas morales. Pone ahí, por ejemplo, honra a tus padres. Se han encontrado también otros textos con algunas otras máximas, ¿no? Ejercita la virtud, domina tu vida, manda sobre tu mujer, evita los préstamos, lucha por enriquecerte, cree en la amistad, venera a los dioses, odia a los insensatos. Bien, son textos de carácter escolar, ¿no? Entonces, por una parte, en la tradición egipcia, las escuelas se encontraban en los templos. Por otra parte, en la tradición griega podían encontrarse en cualquier lugar, en cualquier edificio. De hecho, en esta parte de aquí del sur, en pleno desierto, tenemos el oasis de Dakla. Se trata ahí se ha excavado una ciudad antigua, que es la ciudad de Trimicis, y se ha encontrado al lado de una casa que se llama la Casa de Sereno, porque el dueño se llamaba Sereno, del siglo IV después de Cristo. Justo al lado se ha encontrado en esta parte una antigua escuela, ¿no? Veis alguna representación de la Casa de Sereno. Son representaciones de estilo griego, ¿no? Representaciones de banquete principalmente. Justo al lado se han encontrado composiciones poéticas sobre las paredes que se utilizaban como si fueran pizarras. Se cubría de yeso y se volvía a utilizar, y por eso se ha preservado este tipo de composiciones. Era una escuela pues con una pizarra donde se escribían ese tipo de composiciones. Tenemos otros testimonios del aprendizaje de las letras en el Egipto grecorromano. Por ejemplo, esta carta la escribió un niño, que bien podía ser de la edad de Itiges, que veis ahí a la izquierda. Se trata pues de unas letras que han sido escritas por alguien que no está muy experimentado en escritura. De hecho, si nos pusiéramos a analizar el griego, veríamos que hay faltas de ortografía. Por tanto, sabemos que la escribió un niño. Y lo que dice es esto. Es la carta de Teón a su padre Teón. Veis nombres griegos, él se llamaba igual que su padre, le escribe una carta. Su padre probablemente se ha ido por trabajo a Alejandría, él permanece en otra ciudad de Egipto y le escribe una carta y le dice: Teón a su padre Teón, saludos. Hiciste bien, no me llevaste contigo a la ciudad. Si no quieres llevarme contigo a Alejandría, no te escribiré ninguna carta, ni te hablaré, ni te desearé salud. Si vas a Alejandría, no te cogeré de la mano, ni te saludaré en lo restante. Si no quieres llevarme, eso ocurrirá. Y mi madre le dijo a Arquelao que me llevara, llévalo. Hiciste bien, me enviaste grandes regalos. Nos hicieron divagar allí el día 12, cuando comenzaste la navegación. No sabemos bien a qué se refiere esa parte, claro, nos falta el contexto, ¿no? Y continúa y dice: en lo que queda, envía a alguien a buscarme, te lo pido. Si no envías a nadie a buscarme, no comeré, no beberé. Pues eso, pido que estés bien, ¿no? Mes de Tibi, día 18, él intenta convencer a su padre, que se ha ido a Alejandría y no lo ha llevado, lo ha dejado en su ciudad, de que o bien vuelva a buscarlo o bien envíe a alguien para que lo lleve con él, ¿no? Y le pone una serie de amenazas: no comeré, no beberé, ya no te saludaré, no te cogeré de la mano. Nos recuerda mucho a lo que encontramos actualmente, ¿no? Encontramos también otra serie de cartas, testimonios de esa educación. Esta ya es pues de un estudiante mayor que el autor de la carta anterior, que le escribe a un amigo, a un compañero, para pedirle los apuntes. Y le dice: Sarapión a su queridísimo Ptolomeo, saludos.
Puesto que eres mi amigo en el lomo arsinoíta y solo me fío de ti por la afección que has sentido hacia mí desde hace mucho tiempo, te pido algo a través de esta carta. Estoy angustiado a causa de unos problemas de geometría que me dieron y con tu ayuda me gustaría no ser un ignorante en este tema. Por tanto, como te pedí en persona, también ahora te ruego que le des de corazón al hombre que te lleva esta carta ese papiro del que me hablaste. Que sepas que este favor no será en vano, sino que te lo devolveré cuando me necesites. Así pues, haz lo que te parezca bien. Pido que estés bien. Bien, eso es lo que dice la carta, Testimonios de la Educación en esta época, ¿no? Tenemos en esta época diferentes profesores que enseñaban en diferentes niveles. Tenemos, en primer lugar, el pedagogo, ¿no? El paidagogos, que era una especie de nexo entre la familia del niño y las primeras muestras de educación que pudiera recibir. Después tenemos el didáscalos, ¿no? Y otros que enseñaban nociones elementales, era como nuestra enseñanza primaria. Después tenemos el gramaticos, entre otros, que era el profesor de la escuela secundaria. Y finalmente tenemos los sofistai y los retores, que eran ya más de un nivel universitario, por así decirlo. Por tanto, ¿quién era Hermione? Bueno, efectivamente, pudo ser profesora de enseñanza secundaria y aquí tenemos excepcionalmente este testimonio. Podríais preguntaros si muchas de las momias no aparecen identificadas, ¿cómo se sabía a quién pertenecían entonces? Bueno, existían las etiquetas de momia, eran una especie de etiquetas realizadas en madera por las que ahí sí se podía identificar la momia del difunto. Bourriant, que es un egiptólogo francés a finales del siglo XIX, escribe: las momias llevan alrededor del cuello una etiqueta de madera rectangular o estrechada en los dos extremos, en la que está trazada la historia del difunto, su nombre, el de su padre y su madre, su profesión, su edad y a veces la fecha de su muerte. También se han encontrado algunos anillos de fayenza, algunas perlas y amuletos, pero lo importante son las etiquetas, cuyo precio desde hace un año ha subido de 1,50 franco a 15 francos, claro, porque todo esto se vendía en el mercado de antigüedades. La mayor parte de ellas, lamentablemente, se han conservado sin contexto arqueológico, ¿no? Tenemos, de hecho, una carta que escribe Sempamonces a su hermano a propósito del cuerpo de su madre, ¿no? Y aquí nos dice que el cuerpo se ha identificado, lo ha enviado para el entierro ya identificado, y le dice: Sempamonces a Pamonces, su hermano, saludos. Te envié el cuerpo de Seniris, mi madre, preparado para el entierro, con una etiqueta alrededor del cuello, a través de Gales, el padre de Hierax, en su barco privado, habiendo sido pagados los costos del envío completamente por mí. Hay una marca identificatoria en la momia, tiene un sudario de lino de color de rosa en el exterior, con su nombre escrito en el abdomen. Pido por tu salud, hermano, y pone la fecha año 3, mes de Tod, día 11. Bien, en esta especie de etiquetas efectivamente aparecen en griego o en demótico, en egipcio o en los dos, el nombre del difunto, el nombre de la madre, el nombre del padre para identificarlas. Veis que en las partes demóticas, es lo que está señalado en azul, aparecen, además de esos datos, fórmulas funerarias. Veis ahí, por ejemplo, su alma servirá a Osiris Socaris, gran dios, señor de Abidos. O aquí, ¿no? Su nombre permanece entre Osiris Socaris, gran dios, señor de Abidos. También era bastante formular, eran fórmulas. Que su alma viva ante Osiris Socaris, gran dios, señor de Abidos. Bien, veis que en la parte egipcia es esencial ese elemento religioso, mágico religioso, que ayudaría al difunto a seguir viviendo en el más allá. Sin embargo, la parte griega se limita a poner el nombre y el nombre de los padres para identificar al difunto. En este sentido, es absolutamente excepcional este retrato que veis. Es el retrato de Irene. Vemos que algo se ha escrito aquí en demótico, en la parte del cuello que tenéis aquí un poco más ampliada. Es decir, por primera vez estamos viendo algo en demótico y no en griego, en un retrato realizado al estilo griego.
Generalmente, pues todo lo que habíamos encontrado estaba en griego, ¿no? Bueno, pues en este caso encontramos algo absolutamente excepcional, en demótico. Bien, siguiendo la tradición egipcia, ¿no? Bueno, pues momificaban, tenemos las momias, les ponían el retrato era de estilo griego, y aquí encontramos algo escrito en demótico, no en griego. Y lo que dice es, lo tenéis aquí, Irene, se llama Irene, un nombre griego. La de Pelil, la hija de Pelil, que Senspansnau trajo al mundo, es decir, son nombres egipcios, los nombres de los padres son egipcios, que su alma viva ante Osiris Okaris, gran dios, señor Davidos, para la eternidad. Eso es lo que dice, lo que encontramos en el retrato. Es algo muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿no? A lo que encontramos en las etiquetas de momia. Por tanto, a juzgar por los nombres, los padres de Irene eran egipcios, pero ella tiene un nombre griego. La representación que encontramos en el retrato es completamente al más puro estilo griego. Sin embargo, veis esa fórmula religiosa egipcia que se añade en demótico y no en griego, mostrándose así la pervivencia de las creencias religiosas en esta sociedad del Egipto grecorromano y mostrándose también distintos aspectos de la convivencia entre las dos culturas. Muchas gracias.